Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre el ciclo termodinámico del estaño en su fase gaseosa y un análisis de su calor y trabajo. Vamos a hablar sobre los procesos y diagramas termodinámicos de sistemas gaseosos. Los datos informativos. Mi nombre es Carlos Daniel Romero Núñez, estoy en el primero de tecnología A. El docente es el doctor Santiago Casado Rojo. El periodo académico en el que estamos es agosto 2025 en enero 2026. Primero vamos a ver los datos del sistema físico-químico, o sea, los datos con los que vamos a trabajar. El estaño es un metal que se presenta en dos formas alotrópicas principales: estaño gris, que es estable a bajas temperaturas, y estaño blanco, que es estable a temperatura ambiente. A altas temperaturas también puede encontrarse en fase líquida y gaseosa. Estudiar su diagrama de fases permite analizar cómo varía el equilibrio sólido-líquido-gas con presión y temperatura. En este trabajo vamos a modelar un ciclo termodinámico del estaño. Las temperaturas en las que vamos a trabajar es su punto de fusión es de 505,08 Kelvin, su punto de ebullición es de 1835 Kelvin, su temperatura de transición alotrópica es de 286,35 Kelvin, la presión en la que se trabajará es de 1 atmósfera y se considera un sistema de 10 gramos de estaño. Vamos a hablar sobre el primer diagrama de fases. Los datos que hemos utilizado como vamos a trabajar son los siguientes. Su eje de temperatura se presentará de 0 Kelvin hasta 3000 Kelvin. El eje de presión se trabajará de 1 atmósfera hasta presiones elevadas de decenas de miles de pascales y se indicará las fases sólida, líquida, gaseosa, línea de fusión, punto triple del estaño que ocurre cerca de los 286,35 Kelvin en una atmósfera. Aquí, por ejemplo, en el diagrama, este es un diagrama de fases, presión, temperatura, donde el punto triple, como ya lo había mencionado anteriormente, del estaño se puede encontrar en los 286,35 Kelvin y en una atmósfera. Por ejemplo, seguimos explicando, esta línea roja de aquí es la línea de ebullición, la línea cuando pasa de líquido a gas. Esta línea de acá es la línea de fusión, donde pasa de sólido a líquido, y esta de acá es la línea de sublimación, la que pasa de sólido a gas. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama presión-temperatura, pero es una descripción del ciclo termodinámico. Este ciclo termodinámico es de la siguiente manera: del 1 pasamos al 2, al 3 y volvemos al 1. Vamos a hablar ahorita del punto 1 al punto 2, que trata de un proceso isocórico, que se calienta el gas y cambia el volumen y aumenta su presión. Para desarrollar esta ecuación del gas ideal tenemos las siguientes variables: P, que significa presión del gas, a pascales o a atmósferas; la V es el volumen del sistema; la N es el número de moles del gas; R es la constante universal de los gases, que es 8.314 joules sobre mol sobre Kelvin. Este es el otro volumen que es constante, la temperatura 2 a la que va a llegar, que es de 3500 Kelvin. Aquí realizamos un pequeño despeje y lo que hacemos es, al final, para conseguir la presión 2, es reemplazar valores. Repasamos los valores que hemos tenido y nos da al final que va a llegar a 118.212 pascales, que es justo donde se encuentra acá el punto 2. Solo que aquí está explicado está expresado en atmósferas. Vamos del punto 2 al punto 3, donde vamos a utilizar la ecuación térmica de Van der Waals, y este es un proceso isotérmico. El gas se expande manteniendo la temperatura. El calor absorbido se transforma en trabajo. Estos son los parámetros de Van der Waals, pero se transforman a un sistema internacional. Los datos con los que vamos a trabajar. Y podemos ver cómo los datos se transformaron al sistema internacional para que sea más fácil la obtención de
de las diferentes ecuaciones que tenemos. Aquí vamos a explicar. La P es la presión del gas real. Este es el volumen molar que tenemos del gas. R, como ya habíamos hablado, es la constante universal de los gases. A es la constante de reacción intermolecular. Esto es principalmente para que esto corrige la presión real de las moléculas que se traen. Y la B es la constante de repulsión o volumen excluido. Este corrige el volumen real ocupado por las moléculas. Aquí, como es la ecuación de Van der Waals, tuvimos que integrarla para que nos dé todos estos valores y al final nos llegue a entregar esto y se va a encontrar a 3500 grados Kelvin, el punto 2 lo vamos a llegar a encontrar a 3000 Kelvin y a 1.18 atmósferas o 119.563 pascales. Ahora vamos a hablar del punto 3 al punto 1, donde se cierra el ciclo, donde se cierra este ciclo, que se hace con la ecuación térmica de estado del gas de tipo virial con segundo y tercer coeficiente del virial, donde se transforma totalmente en un proceso cíclico. Aquí podemos ver un gráfico como de aquí pasamos acá, donde se convierte totalmente en un proceso cíclico. Podemos ver las diferentes ecuaciones que llegamos a utilizar aquí, principalmente porque con estas vamos a poder obtener la compresión del gas. La compresión del gas principalmente se hace corrigiendo sus coeficientes viriales. Y aquí se puede ver todas las ecuaciones empleadas. Y al final se llega del punto 2 al punto 3, se llega en total a una presión de 3500 Kelvin a 0,9 atmósferas, que es lo mismo de 91.182 pascales. Al final, al resolver todita esta ecuación, nos va a entregar, y al unirla, va a entregar menos 620,93 joules, lo que significa que este es un pequeño desajuste que se tuvo con algunos datos, pero que al final igual nos da, entre los anteriores datos, da un valor real, un valor que es aproximado. Vamos ahorita a hablar del calor y el trabajo. En el calor y el trabajo es un proceso isocórico del punto 1 al punto 2, ya que hay una entrada de calor al sistema. Aquí podemos ver todas las ecuaciones que se llegaron a utilizar y el calor final que nos llegó a entregar aquí es de 1760 joules. Esta es la entrada de calor que hubo de este punto a este punto. El proceso isotérmico del punto 2 al 3 con las ecuaciones de Van der Waals. Este igual nos da un trabajo de 1680 joules, que es trabajo realizado, o sea que el calor entra del entorno y sale trabajo. Esto se llegó a calcular con esto y ya podemos ver aquí cómo entra el calor y sale trabajo. Y finalmente tenemos el proceso virial, que es del punto 3 al punto 1. Aquí se llegó a utilizar un trabajo neto que es de 500 joules, donde el trabajo neto, el calor que entra, el trabajo neto es igual a 500 joules. Esto se integra y nos da un valor aproximado de menos 620,9 joules. Aquí utilizamos la ley de la primera ley. Despejamos el calor y nos da una respuesta de 1120,9 joules, lo que significa que el entorno comprime el sistema, ya que hay gran aumento de energía en todo este tramo. Aquí es donde más energía se comprime y se almacena. Aquí tenemos las referencias y les voy a dar unas pequeñas conclusiones sobre esto. El diagrama de fases del estaño nos permite seleccionar condiciones de trabajo realistas en fase gaseosa.
En diferentes ecuaciones de estado, la de los gases ideales, la de Van der Waals, la del virial, pero nos permite modelar de una manera más precisa cada tramo del ciclo. El ciclo diseñado no nos entrega trabajo neto, ya que, como se pudo ver anteriormente, nos dio un valor negativo, es lo que nos da trabajo neto. Y este análisis nos permite demostrar la importancia de la termodinámica para escribir y optimizar procesos físico-químicos. Muchas gracias.